Bien, continuemos con este video tutorial y ahora vamos a abordar el- la nomenclatura de los radicales al kilo. Bien, ¿qué es un radical al kilo? Es una ramificación y esta ramificación deriva de un alcano normal al cual se le extrae un átomo de hidrógeno. Entonces, si nosotros tenemos un alcano cualquiera que sea y se le extrae un hidrógeno de cualquiera de sus átomos de carbono, nos va a dar como producto un radical alquilo. En el ejemplo de este compuesto con un solo átomo de carbono es el metano, se le extrae cualquiera de sus cuatro hidrógenos, finalmente el producto va a ser el mismo, un radical metilo. En este caso, el radical metilo adopta perdón, el nombre del alcano del cual proviene. En este caso, proviene del metano y da como producto el metilo. En el caso del radical con dos átomos de carbono, se generan dos radicales, se genera un solo radical que es el radical etilo. El hidrógeno se puede extraer de cualquiera de los dos átomos de carbono y va a dar como producto el mismo radical, el radical etilo, el cual proviene del etano. En el caso de los propilos, como su nombre lo dice, el propilo deriva del propano, tres átomos de carbono. Bien, cuando el número de átomos de carbono se incrementa en la cadena, se incrementan las estructuras alquílicas o radicales alquilo que pueden formar. Veamos el primer caso. Cuando el hidrógeno se extrae de cualquiera de los dos extremos, el producto va a ser el radical N-propilo, ya sea que se extraiga de uno de los dos extremos. El radical hilo se va a ubicar en un carbono primario. A este radical le vamos a conocer como N-propilo, también se le puede decir como propilo o 1-propilo, que el más apropiado es el N-propilo. Otra estructura que se forma es el radical sec-propilo. ¿Por qué sec? Porque el radical se identifica en un carbono secundario. El nombre que se le da en diferentes referencias bibliográficas es de isopropilo. ¿Por qué se le da el nombre de isopropilo? Bueno, porque dentro de la estructura hidrocarbonada, si se toma como base esta cadena, este radical metilo estaría unida a esta cadena, formando una especie de I. Entonces, cuando nosotros identifiquemos esta estructura en cualquier cadena hidrocarbonada, se le va a dar el prefijo iso. En este caso es para el propilo, por lo tanto se le conoce como isopropilo. Para la estructura con cuatro átomos de carbono se complica la situación. Recuerden que conforme aumenta el número de átomos de carbono, aumenta el número de estructuras que se pueden formar. El caso primero es cuando el hidrógeno se arranca de cualquiera de los dos extremos, dando como producto un radical alquilo primario y conocido como el N-butilo, butilo o 1-butilo. El más aceptado es N-butilo. El caso donde el hidrógeno se arranca de cualquiera de los dos carbonos secundarios, entonces va a dar como producto el 2-butilo. Ahora el radical hilo se va a ubicar en un carbono secundario. Si esta cadena tiene un rearreglo, vean ustedes, tiene cuatro átomos de carbono, y aquí esta estructura, ustedes recordarán, tiene forma de I, un radical metilo unido a un carbono que es uno antes de la terminación de la cadena, entonces forma la estructura iso, y entonces a este radical le vamos a conocer como radical isobutilo. Este otro arreglo, vean ustedes, ahora el radical hilo se encuentra ubicado en un carbono de tipo terciario. Entonces,
A este radical se le conoce como terbutilo. Si ustedes dan cuenta, estas 4 estructuras pertenecen a los radicales de la serie de los butilos, que tienen 4 átomos de carbono. ¿Qué va a pasar con el pentilo? Pues como ustedes ya se lo imaginan, al aumentar el número de átomos de carbono, aumenta el número de estructuras radicales que vamos a poder formar. El caso primario es cuando el hidrógeno se arranca de cualquiera de los dos extremos. En ese caso nos va a dar el N-pentilo. Cuando este hidrógeno es arrancado de cualquiera de los dos carbonos secundarios, ya sea este o este, que dan el mismo, entonces vamos a obtener el 2-pentilo. Aquí lo estamos representando. Y cuando el hidrógeno se arranca del carbono que está en el centro, que también es un carbono secundario, pero ahora la posición del carbono es la posición 3, entonces se le conoce como 3-pentilo. Ahora, si la estructura de 5 átomos de carbono se rearregla, entonces vamos a tener, vean ustedes, la cadena más larga con una estructura terminada en forma de Y, y entonces tenemos el isopentilo. Recuerden ustedes, el radical hilo está ubicado en un carbono primario y la estructura parece una I, por eso es isopentilo. Ahora, esta estructura es muy sui generis y da como producto el radical que vamos a conocer como neopentilo. Entonces, cuando ustedes logren identificar este tipo de estructuras al final de una cadena hidrocarbonada, independientemente del tamaño de ellos, se le va a conocer como neo, terminación neo. Y bueno, va a depender si tiene 5, 6, 7 u 8 átomos de carbono. Entonces, para este caso vamos a ubicar al neopentilo dentro del grupo de los pentilos. Y hasta aquí vamos a abordar la nomenclatura de los radicales, porque bueno, podemos seguir hablando de radicales hasta con 6, con 7, con 8 átomos de carbono, pero bueno, es entre más átomos de carbono existan en la cadena del radical alquilo, más estructuras se van a formar y entonces se va a hacer más compleja la nomenclatura. Yo creo que con hasta 5 átomos de carbono los radicales, con eso podemos tener información suficiente para poderle dar nombre a las cadenas hidrocarbonadas con ramificaciones. Hasta aquí en este video tutorial, y en el siguiente ya abordaremos la nomenclatura de los alcanos arborescentes. Hasta luego.